En marzo de 1914, Diego Rivera llevaba 3 años viviendo en París cuando el pintor chileno Manuel Ortiz de Zárate fue a visitarlo a su estudio para avisarle que un amigo suyo quería conocerlo. Pablo Picasso. Aunque Rivera se había presentado al público francés en 1912, exponiendo 2 paisajes modernistas en el Salón de Otoño, y llevaba más de un año explorando los lenguajes plásticos de las vanguardias, era todavía poco conocido. En contraste, Picasso era la figura más reconocible del grupo de artistas modernos que trabajaban en París y se le consideraba el líder indiscutible del cubismo. Los cuadros que pintó el artista mexicano en esa época son un testimonio de la profunda influencia que empezó a ejercer sobre él el artista español. Diego está entregado místicamente al cubismo y se reconoce discípulo de Picasso, le comunicó Alfonso Reyes, que también vivía en París, a un amigo mutuo en mayo de 1914. Pocos meses después, el inicio de la Primera Guerra Mundial separó momentáneamente a los 2 artistas. Rivera se fue a vivir a Madrid, donde de inmediato se hizo notar en la comunidad artística. Sin embargo, la falta de un mercado para la pintura de vanguardia lo obligó a regresar a Francia la primavera siguiente. Uno de los primeros testimonios que han llegado hasta nosotros del que sería el último período parisino de Rivera es precisamente una fotografía de un cuadro cubista de Picasso con una dedicatoria de su puño y letra escrita en mayo de 1915, que dice: «A mi querido amigo Diego Rivera, con quien estoy de acuerdo en todo». Durante los 3 años siguientes, Diego Rivera se convertiría en una de las figuras más reconocibles del cubismo parisino, pero también en una de las más controvertidas, participando en una disputa que acabó alejándolo del movimiento que, según recordaría años después el crítico de arte Andrés Salmón, se originó en buena medida porque Rivera afirmó haber resuelto uno de los problemas que más preocuparon a los cubistas: el secreto de la cuarta dimensión. En 1913, Diego Rivera comenzó su etapa vanguardista aproximándose al futurismo y poco a poco fue transitando hacia el cubismo. Los 2 movimientos se habían rebelado contra la perspectiva tradicional y la representación realista, y se inspiraban en la ciencia y la tecnología. El cubismo, aseguraba por ejemplo el escritor Maurice Renal, uno de los primeros teóricos vanguardistas, había derivado de las conquistas modernas de la ciencia basadas en las hipótesis más audaces e improbables, y estaba animado por el mismo poder imaginativo. Pese a sus similitudes, los 2 movimientos rivalizaban entre sí y diferían en sus planteamientos teóricos, particularmente en los que tenían que ver precisamente con la hipótesis más audaz e improbable de la ciencia de aquellos días: la cuarta dimensión. Los futuristas, coincidiendo con importantes físicos de la época, consideraban que la cuarta dimensión era el tiempo, y una de sus preocupaciones centrales fue la de darle forma visual a través del movimiento. Los cubistas, por su parte, también se plantearon representar la cuarta dimensión como uno de sus objetivos fundamentales, pero le daban al término un sentido diferente a los futuristas, más cercano al que le daban los matemáticos. Desde mediados del siglo anterior,
Los matemáticos se habían dado cuenta de que las bases de la geometría que había sintetizado Euclides de Alejandría en el siglo III a.C. no eran inalterables. La geometría se dedica a estudiar las reglas que nos permiten construir objetos en el espacio, y hasta ese momento se basaba en 5 axiomas postulados por Euclides que parecen obvios, como por ejemplo que 2 líneas paralelas nunca se tocan. Pero los matemáticos se dieron cuenta que cambiando esos axiomas se podrían construir reglas geométricas igualmente válidas. Cambiando los postulados originales de Euclides, los matemáticos del siglo XIX empezaron a inventar nuevas geometrías y descubrieron que esas reglas no solo resultaban válidas para espacios de 1, 2 o 3 dimensiones, sino también para espacios de 4, de 5 o un número cualquiera de dimensiones que, aunque no podamos percibir directamente, se pueden estudiar algebraicamente, es decir, utilizando fórmulas. Los científicos no tardaron en preguntarse si el espacio que nos rodea tiene una dimensión adicional a las 3 dimensiones que captamos con nuestros sentidos, invisible pero real, que empezaron a llamar la cuarta dimensión. En 1910, la existencia de la cuarta dimensión era uno de los temas de conversación más populares en los círculos culturales de París, y en una conferencia que impartió el poeta Guillaume Apollinaire, que se publicó años después con el título de Los pintores cubistas, sorprendió a los oyentes revelándoles que las aparentemente incomprensibles pinturas de sus amigos eran en realidad la aportación que hacía el arte al estudio de esa elusiva hipótesis científica. Hasta ahora, escribió Apollinaire, las 3 dimensiones de la geometría euclidiana fueron suficientes para responder a la inquietud que el sentido de infinito infunde en los grandes artistas. En nuestros días, los científicos han ido más allá de las 3 dimensiones de la geometría euclidiana. Los pintores han sido dirigidos de manera natural a interesarse en las nuevas posibilidades para medir el espacio, que en el estudio de los artistas modernos se conoce simple y colectivamente como la cuarta dimensión. Muchos años después, el pintor italiano Gino Severini, muy probablemente el artista de la vanguardia parisina que llegó a adquirir más conocimientos matemáticos, recordó que cuando Apollinaire dictó su conferencia, los pintores, incluido él mismo, no tenían en realidad mucha idea de lo que la cuarta dimensión significaba para los científicos. Según Severini, en los años en que Diego Rivera se unió a las vanguardias, para lo único que los artistas utilizaban la geometría era para dividir el lienzo en muchos espacios diferentes. Con la intención de plasmar la realidad de la manera más completa posible, explicó el pintor italiano, los objetos debían ser representados como se mostraban al ojo del artista, es decir, como una realidad sensitiva, y al mismo tiempo como los percibía su mente. Esas 2 realidades, la visual y la conceptual, no podían ocupar un mismo lugar. Dividir el lienzo en diferentes espacios nos permitía parafrasear un objeto, exaltarlo, algo así como el fraseo musical de los cantos gregorianos. Los cuadros de la primera etapa cubista de Diego Rivera ilustran muy bien las ideas descritas por el pintor italiano, particularmente los retratos, que empezó a hacer antes de la guerra y perfeccionó durante su estancia en Madrid, en donde pintó el cuadro conocido como El Arquitecto, inspirado en su amigo Jesús Acevedo, y el retrato del escritor Ramón Gómez de la Serna, que realizó en los primeros meses de 1915. Al hacerme este retrato, recordaría Gómez de la Serna, Diego María Rivera no me sometió a la tortura de la inmovilidad o a la mirada mística hacia el vacío durante más de 15 días, como sucede con los demás pintores. Yo escribí una novela mientras me retrataba. Fumé y me eché hacia adelante. Me eché hacia atrás.
Me fui un rato de paseo y siempre el gran pintor pintaba mi parecido. Tanto que cuando volvía del paseo, y no es broma, me parecía mucho más que antes de salir. El último gran cuadro de este período es el que se conoce popularmente como el paisaje zapatista. Una carta que le envió al artista Marius de Sallas pone en evidencia que en ese momento tenía exactamente las mismas ideas que Severini. El pintor parte de dos principios opuestos e indisolubles, le aseguró Ribera a de Sallas: la existencia de las cosas en el espacio real, visual y físico, y su existencia en el espacio real, suprafísico y espiritual. Ese espacio suprafísico del que habla Ribera, equivalente a la realidad conceptual que mencionaba Severini, era a lo que comúnmente se referían los cubistas cuando utilizaban la palabra cuarta dimensión. Y lo cierto es que a la mayoría de ellos no les preocupaba el andamiaje conceptual que habían construido los matemáticos y los físicos para estudiarla. La discrepancia que recordaba Severini entre lo que los cubistas llamaban cuarta dimensión y lo que los matemáticos definían con el mismo nombre fue en buena medida una consecuencia de la popularidad que tuvieron durante las primeras décadas del siglo XX una serie de publicaciones que promovían la existencia de dimensiones extras. Aunque sus autores se inspiraban superficialmente en conceptos científicos, las obras tenían más bien un carácter místico y estaban asociadas al movimiento espiritista. En Francia, el más popular fue escrito por el editor y crítico teatral Gaston de Polovsky, quien en 1908 empezó a incluir en su revista Comedia los capítulos de una novela que publicó como libro en 1912 con el título de Viaje al país de la cuarta dimensión. Se trata de una ficción narrada en primera persona de los viajes al futuro de Polovsky a través de la entrada a una dimensión superior que encontró en una estación de trenes de París. A pesar de que puede leerse como una parodia, el viaje al país de la cuarta dimensión inspiró a Marcel Duchamp a realizar su famosa escultura conocida como El Gran Vidrio, en la que trabajó de 1915 a 1923. Según se desprende de las notas de trabajo de Duchamp y de una entrevista que dio muchos años después, la lectura del libro de Polovsky le dio la idea para realizar su obra y la tuvo todo el tiempo en la mente durante su ejecución. No hice ningún cálculo, confesó el artista en la entrevista. Simplemente pensé en la idea de una proyección de una cuarta dimensión invisible, algo que no se pudiera ver con los ojos. Cuando Diego Rivera se estableció por segunda vez en París en la primavera de 1915, lo único que se daba por seguro de la guerra en la que se habían enfrascado las grandes potencias europeas era que duraría varios años más. La mayoría de los artistas franceses se habían enrolado en el ejército y los pintores extranjeros pudieron vender sus trabajos con más facilidad. El paisaje zapatista, por ejemplo, que fue el primer cuadro que pintó Ribera cuando regresó a su estudio de Montparnasse, fue adquirido de inmediato por el galerista Léonce Rosenberg, con quien el pintor mexicano firmó un contrato de exclusividad en abril de 1916, comprometiéndose a pintar 5 óleos cada mes a cambio de 250 francos.
El pintor mexicano empezó a reunirse regularmente con los otros artistas que trabajaban para Rosenberg con el objeto de compartir ideas y consolidar lo que el artista toscano Gino Severini, que por esas fechas era uno de sus amigos más cercanos, llamó una estética colectiva. Cuando Severini evocó esa etapa de su vida en su autobiografía, afirmó que en esa época él y Diego Rivera no solo trabajaron pensando en la cuarta dimensión metafóricamente, sino también aprovechando las ideas geométricas y algebraicas que habían desarrollado los matemáticos para estudiarla. Aunque no podemos ver directamente las figuras de 4 dimensiones, desde que los matemáticos empezaron a interesarse en el tema, buscaron también formas de visualizar los objetos que se podrían construir en esas dimensiones extras, fabricando lo que acabó conociéndose como la geometría hiperespacial. Las técnicas básicas de visualización de la geometría hiperespacial eran conocidas por los cubistas desde finales de la primera década del siglo XX, gracias al Tratado Elemental de Geometría de 4 dimensiones, escrito por el artillero militar Esprit-Jouffret, que les recomendó el artista amateur Maurice Brancet. Pero a partir de 1915 empezaron a leer obras científicas más complejas, particularmente los trabajos matemáticos de Henri Poincaré. Poincaré había adquirido gran celebridad en Francia con la publicación de varios libros filosóficos redactados con enorme claridad, sin usar fórmulas ni tecnicismos, que habían ejercido una profunda influencia en las concepciones del espacio y del tiempo de los pintores de vanguardia. Sin embargo, por regla general, los artistas habían pasado por alto los trabajos especializados del científico francés, en buena medida porque están escritos en el complejo lenguaje matemático de la época. Pero en julio de 1917, en un artículo que el pintor Gino Severini publicó en la revista El Mercurio de Francia, dio a conocer que para demostrar la existencia de la cuarta dimensión y confirmar sus intuiciones artísticas, él y Diego Rivera se habían sumergido en los trabajos de Poincaré dedicados a lo que el matemático francés llamaba análisis situs, un nuevo campo de las matemáticas que había desarrollado para estudiar los objetos geométricos que conocemos comúnmente como superficies en espacios de muchas dimensiones. No está claro hasta qué punto los complejos argumentos matemáticos de Poincaré influyeron en los dos artistas, pero fue precisamente en esa época cuando Diego Rivera sorprendió y, para ser justos, también exasperó a sus amigos, asegurándoles que había descubierto el secreto de la cuarta dimensión. La producción pictórica de Rivera en ese período difiere profundamente de su etapa anterior. Se empezó a preocupar cada vez menos por los detalles y por la materialidad de los objetos que representaba, y a contracorriente de algunos de sus compañeros, se concentró cada vez más en el problema de la representación espacial. Por lo general, se suele considerar que durante esa etapa del cubismo, que el crítico Maurice Renal bautizó con el nombre de cubismo cristalino, los artistas parisinos se interesaron en explorar las posibilidades inherentes al carácter bidimensional de la pintura, experimentando con la superposición de figuras geométricas sobre la superficie del lienzo. Si bien muchas pinturas de la época parecen coincidir con esa descripción, incluso algunas del propio Rivera, hay un grupo de obras del pintor mexicano que dan testimonio de que seguía muy interesado en experimentar con la perspectiva y la ilusión de profundidad espacial que puede producir una pintura en nuestra mente.
Y gracias a los escritos de su amigo Gino Severini, podemos inferir que es precisamente en ese conjunto de cuadros en donde Diego Rivera dejó plasmado su secreto de la cuarta dimensión. Diego Rivera era muy brillante, recordó Severini en su autobiografía. Había encontrado y reconstruido una teoría de la perspectiva en la que los planos horizontales y verticales se sometían a las mismas deformaciones, y los objetos se enriquecían con dimensiones superiores a las 3 ordinarias. Como ha observado acertadamente el pintor Rivera, escribió Severini en 1917, según Poincaré, si un ser vive en un entorno de refracciones diferentes y esas refracciones no son homogéneas, estará obligado a concebir una cuarta dimensión. Ese entorno de refracciones diferentes se puede expresar en un cuadro si una multiplicidad de pirámides visuales reemplaza la pirámide visual única de la perspectiva italiana. Es el caso de algunas investigaciones personales de Rivera que ve en la hipótesis de Poincaré una confirmación de la intuición de Rembrandt, El Greco y Cézanne. ¿No es increíble, concluyó Severini, que los pintores que no son matemáticos, ansiosos solo por expresar sus sensaciones y motivados por su mero instinto, hayan podido encontrar las bases de una de las hipótesis más altas de la ciencia moderna? Si bien no resulta nada fácil reconstruir la elusiva perspectiva de 4 dimensiones que inventó Rivera, sí es posible reconocer en algunos de sus cuadros de esa época una cautivante y compleja sensación espacial. Según el testimonio de varios amigos suyos, Rivera incluso llegó a diseñar un aparato basado en su teoría para trasladar al lienzo la 4ª dimensión. El crítico de arte Andrés Salmón rememoró en una entrevista que se trataba de una máquina muy curiosa, algo así como un juego de varillas hechas con hojas de gelatina como las reglas articuladas que emplean para calcar quienes graban en papel. Y Gino Severini también recordó el artefacto en su autobiografía, no sin cierta ironía. Lo guardaba en secreto, escribió el pintor italiano, y la llamaba la chose, es decir, la cosa. Y como la chose en el argot parisino significaba mierda, el grupo de Montparnasse decía que Rivera pintaba usando mierda. Pero después de todo, un pintor puede utilizar cualquier cosa, incluso eso, para crear una buena obra, y a Rivera no le faltaba talento. Como recordaría otro de sus amigos en aquella época, el pintor bielorruso Haim Sutin, Rivera nunca consideró el cubismo como una meta en el arte, sino como un pasaje, y después de una serie de agrios desencuentros se distanció del movimiento a finales de 1917. Diego Rivera regresó a México a principios de la década siguiente, y al tiempo que su pintura se iba volviendo más social y más comprometida políticamente, él mismo se fue encargando de condenar al olvido el periodo de su vida en el que descubrió el secreto de la 4ª dimensión. Narrado por José Luis Palomera de la Re.